Ah, muy bien. Ah, sí, sí. Ah, está muy bien, ¿ves? Los de sexto se van a acordar muy bien, ¿se acuerdan? Pero Ah, sí, después sí. dejó de hacerlo porque ya nos portábamos muy mal en cada día. Ah, pero bueno, les sirvió de experiencia, ¿no? Y al menos tienen una idea de lo que es el teatro. Si, como dicen ustedes, ¿no? Tal vez presencialmente lo hubiéramos hecho, hubiéramos escenificado una historia, algo referente a la demostración, ¿no? De un teatro, pero a veces por el web no se puede, Profesor, ¿no? profesor, le digo algo. Sí, a ver, coméntanos. Yo hice un día un teatro Ya. ¿Y qué tal? con títeres, con títeres. Ah, también, ¿ah? Con títeres también se puede hacer. Excelente. Hice con títeres que había gatitos, personas. Ya. Ya pues salió bien. Ah, ok. Entonces te has desenvuelto bien ahí en el teatro, Es ¿no? que como era como un concurso, pues, son un concurso. Muy bien, entonces anoten por favor. De repente han realizado el proceso de lavado de mano, yo me había olvidado. ¿Sí? Por ¿Lo eso que ya era? copié el Sí, título, la lavado de competencia. manos, profesor. Ya, muy bien, muy bien. Entonces, ponga la fecha, la competencia del día de hoy y la capacidad, ¿ya? No se olvide. Vamos a ver el teatro. Es un tema muy importante, pues, que nos va a ayudar a entender, ¿no? Es parte de las artes escénicas, ¿no? Ahí vamos a ver, pues, ¿no? ¿Qué es el teatro? Ya, entonces, vamos rápidamente a compartirles el tema porque el tiempo es rápido y tienen su recreo, ¿no? Quisiera pasarme más. Muy bien, ¿ya notaron, chicos? Profesor, Muy bien, vamos. yo en teatro comencé a bailar. Muy bien, a ver, ya que estás hablando, mi estimado alumno, coméntanos, ¿qué es el teatro? A ver, a ver, coméntanos, ¿qué es el teatro? Profesor. Cuscano, ¿no? ¿Sí? No, profesor, no soy cuscano. Es Davis. Yo, profesor. Es Ken, Yo, ¿no? Ah, profesor, ya. yo. A ver, Fabricio, A mí también, profe, cuando... ¿qué es el teatro, Fabricio? A ver. A ver, el teatro es una forma de representar ideas, pasajes, tanto reales como físicos, pero Ajá, muy bien. perdón, históricos, que Ajá, pueden representar de una forma simple y sencilla y también real, cosas claro, claro. que pusieron estar en el ambiente de una persona y pudieron ser representadas ahí. Muy bien, excelente, Ah, ¿no? Buena también lo hace con opinión. libros, profe, como Romeo y Julieta era un libro y ellos lo han hecho como un teatro. Claro, eso ya viene a ser la representación de una obra de teatro, ¿no? O como por ejemplo Pataclown, que todos conocerán También, ese ajá, famoso programa de Pataclown, que primero fue un teatro de los años También como fue con finales de diálogo los también. 80, ujú, después fue un programa de televisión. sí, se Años de planteó, los ¿no? El 80. clown. Sí, 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 De tiene, los 80 siempre es mejor, eran los 80. claro, obviamente, ¿no? Todo ha tenido una trayectoria, pues, ¿no? Tiene un inicio y así fue abarcando, ¿no? Un ejemplo clásico, puse un ejemplo peruano también. Es Claro, como un diálogo también. Un diálogo como que te divierte también. bueno, son parodias en realidad de la familia peruana, ¿no? Lo representa así, Parodia a través del de la clown. familia peruana y sale una ácida sátira política. Sátiras, ajá, muy bien. Sí, tiene razón. Entonces, excelente. No creo que ya más o menos tienen una idea, ¿no? Cuando ustedes observan a través de la televisión, del internet, pueden ver muchas obras teatrales y realmente, pues, ¿no? Es una obra manifestada como un tipo de arte, ¿no? Algunas obras también lo realizan musicalmente, acompañado de músicos, también para dedicar poesía, clown. Hay muchísimas formas de hacer teatro, ¿no? Hay también teatro callejero, por si acaso. En la calle también se puede hacer, ¿no? Improvisar, ¿no? El escenario y ahí podemos hacer de repente mimo también, ¿no? Es una forma de representar el teatro callejero. Bien, entonces vamos a hablar aquí un poco sobre el teatro. Vamos como, ¿qué es el teatro? Bueno, como una introducción aquí vamos a hablar, ¿ya? Bueno, introductoriamente, el teatro es una de las actividades culturales y artísticas más antiguas, ¿ya? Que se conoce dentro de la humanidad. Bueno, aquí se denomina también como artes escénicas, es decir, aquellas personas pues se presentan a través de un escenario en la cual pues van a, como dijo un alumno, ¿no? Representar historias, vivencias, obras teatrales, perdón, obras, ¿no? De un libro, una novela. Entonces aquí, mediante los actores, van a representar a través de un discurso acompañado de músicos, escenografía, ¿no? Eso viene a ser el teatro como una introducción.
Bueno, el teatro, pues a través del tiempo se ha cultivado a lo largo de la historia con distintos fines, con muchas herramientas, ¿no? Que a través del tiempo han ido evolucionando. Bueno, los que iniciaron realmente en el teatro fueron los griegos, ¿ya? Ellos empleaban instrumentos en cuanto a lo educativo, lo religioso, la vivencia ciudadana. Esto lo ponían pues en escena los mitos, las leyendas, las tragedias, ¿no? Que ocurría en ese tiempo. Bueno, los griegos entonces toman la iniciativa de crear el teatro. ¿Ya? El origen del teatro, entonces vamos a conocer un poco más. Bueno, cuando hablamos del teatro, en sus distintas formas de representación escénica, teatral, como también en el teatro se puede mostrar danzas, ¿no? Bailes, en algunos casos también puede ser de tipo religioso, como una ceremonia. Bueno, todo lo que enfoca el aspecto de la sociedad humana, ¿no? Antiguamente, pues en la época primitiva también se demostraba, ¿no? Como una danza ante el jefe indio, ¿no? Ahí bailaban o a veces significaban sus guerras. Bueno, acontecimientos que en ese tiempo se daban, pues, ¿no? Entonces, el teatro formó parte ya de la antigua Grecia clásica, vamos a decirlo. Entonces, esto significó como un antecedente muy importante, ¿no? También podemos considerar en la época de egipcia, también, bueno, aunque no hay mucha información si los egipcios realizaban este tipo de arte, pero sí, ellos utilizaban sus actos, ¿no? Disfrazados de repente de máscaras, representando a sus dioses, de repente el dios de la muerte, Osiris, etcétera, ¿no? Entonces, en base a ellos, significaban. Bueno, vamos a hablar aquí entonces lo que es la definición de teatro ya. Entonces, teatro es la rama del arte escénico. Aquí se relaciona con la actuación, netamente. Aquí, como hemos dicho, se presenta historias, eh, se presenta bajo combinaciones de gestos, movimientos, escenografía, música, sonido, ¿no? Espectáculo en todo sí. Entonces, este género literario comprende obras, por ejemplo, ¿no? Tanto teatrales, obras escritas, novelas, cuentos, leyendas, todo eso se puede representar a través del teatro. El Día del Teatro se celebra el 27 de marzo, declarado como Día ¿no? de este arte. Acuérdese, 27 de marzo, el Día del Teatro, ¿ya? En adición, pues a la narrativa, como un estilo de diálogo, el teatro también forma parte de la ópera, ¿ya? El ballet, la ópera china, la pantomima, todo eso es considerado como teatro, ¿ya? Bueno, ustedes han visto, ¿no? Los chinos tienen su baile, su danza, su movimiento, ¿ya? La ópera también, no sé si han visto artistas que cantan, ¿no? En el Perú, ¿quién es un representante de la ópera cantando ahí? Eso también es parte del teatro. Bueno, dentro de la historia del teatro, se considera que los orígenes del teatro, pues, ha tenido constante evolución, ¿no? De repente en la época, pues, primitiva, se relacionaba con la caza, tanto a veces observamos en las pinturas rupestres su forma de agricultura, sus creencias, ¿no? Su danza, su música. Era parte de una ceremonia dramática enfocado a sus dioses, ¿no? Como una expresión, ¿ya? Y ellos pues netamente lo hacían, ¿no? En base a su danza y su representación. No conocían qué era la palabra teatro, pues netamente, pero sí, de esa manera podemos entender que ellos representaban, ¿no? Su forma de vida de ese tiempo en base a su arte. Bueno, dentro de la historia también podemos hablar, pues, ¿no? Eh, como el arte griego, ¿no? Como hemos dicho, en sí, esta palabra de teatro significa con un término griego cultivar. La palabra teatro deriva del vocablo teatrón, ¿ya? Esto se traduce sitio de contemplar, que significa mirar, ¿ya? Que proviene también de la teoría de lo que representa en la época un espacio central para la actividad, ¿no? Recuerden también que los colegios a veces se hacía un teatro, de esa manera se representaba ya la convivencia ciudadana a través del arte educativo, de repente en algunos casos cívico, político y religioso, ¿no?
Bueno, según explica, Aristóteles en su poesía de los antiguos griegos consideraba el teatro como un lugar donde podía ya expresar las pasiones del ser humano. ¿Ya? Ahí se demostraba el aspecto conmovedor, el proceso, ¿ya? De la forma, pues, ¿no? Cómo se representaba a la convivencia ciudadana. Bueno, Aristóteles, ¿no? Un representante de la cultura griega. Bueno, aquí vamos a hablar sobre la clasificación por géneros. De esta forma está clasificado el teatro. Vamos a ver los tipos. Bueno, tenemos la tragedia, ahí se representa la comedia, el drama, el tragicomedia, el paso, el estremez, ¿no? También tenemos el autosacramental, algunas representaciones eh, cristianas, católicas, ¿no? Tenemos ópera, zarzuela, ¿no? Ha visto que cantan y bailan ahí. Entonces son formas o tipos de teatro. Bueno, dentro de ello vamos a comentar un poco sobre el drama. ¿Qué es el drama? Bueno, a diferencia de las formas anteriores, el drama no tiene un carácter definido, sino que en la cual se expresa aspectos trágicos y cómicos en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, Romeo y Julieta tiene un aspecto dramático, ¿no? Cuando la historia comenta, ¿no? Cómo Romeo y Julieta se conocen, se quieren, sus papás, su familia se opone, y al final, pues dramáticamente termina, ¿no? Envenenándose, ¿no? Entonces es una forma de representar un teatro dramático, ¿ya? Obviamente que tiene una tragedia, ¿ya? Dentro de esa representación. Bueno, la comedia en todo caso también es una forma, ¿no? De cómo se realiza el arte dramático. En este caso, pues se pone en escena, ¿ya? La comedia, ya en un aspecto como el personaje, pues presenta su arte como una comedia, ¿no? A ver, en algunos casos realizan, pues, movimientos en la cual el que observa empieza, pues, de repente a reírse, ¿no? De una forma, pues, ¿no? Tratar de que el teatro, en base a esto, se realice, a la comedia. La tragedia también es una forma dramática, ¿no? Actualmente en el teatro tuvo un origen, ¿no? Y la cual pues ya con el tiempo los personajes dentro de la representación teatral ya lo hace más trágico la situación, ¿no? Desarrollan su papel como algo ya real, ¿no? En base a la dramática que están realizando dentro de esta obra. Bueno, el teatro tiene sus ventajas porque presenta un aspecto expresivo, ahí se puede demostrar el sentimiento, ¿no? Puede ir acompañado de bailes, lenguaje, depende de la obra que se va a realizar, ¿ya? Pueden tener uno, dos, tres, cuatro, hasta más actores. Bueno, eso es la ventaja que tiene. Las desventajas, bueno, en algunos casos son muy poco frecuentes por los jóvenes, en la mayoría de los países tampoco no se presenta. Los guiones de los actores suelen ser muy cortos, ¿no? Bueno, hay teatro donde pues antiguamente se realizaban hasta por horas, ¿no? 5, 6, 7 horas. Ahora no, ahora los guiones se hacen ya prácticamente pequeños. O hasta calcados. Claro, ¿no? Entonces, hablando un poco más sobre este tema, clasificación o tipos de teatro, tenemos la pantomima. ¿Qué es la pantomima en representación de un teatro? Es el tipo de teatro físico, aquí se representa, pues, ¿no? Como un mimo, ¿ya? No hay palabras, no hay nada, pero a través de tus gestos sustituyes la forma de expresarte, ¿no? Aquí, pues, el teatro lo empleas bajo códigos, estrictos movimientos. ¿Han visto el mimo, no? Cómo hace su actuación. También es un tipo de teatro, ¿ya? La pantomima se llama así, ¿ya? Otro también, lo que dijo, pues, un alumno, el teatro de títeres también, o marionetas, es otra forma de teatro también. Bueno, aquí se emplean muñecos en este caso, y los muñecos representan a los actores, bueno, en situaciones humanas o también algunos animalitos, cuentos, ya en este caso que generalmente son destinados al público infantil, ¿ya? El teatro sombra también es otro tipo de teatro originario ya aquí de la China o la India, ¿no? Y aquí pues se representa a través de muñecos o marionetas, ¿no? En la cual están directamente enfocados y realizan la actuación, pues, ¿no? Espectacular
mediante el movimiento de los cuerpos de los personajes, ¿no? Tenemos también el teatro negro, denominado así como una clasificación. Este tipo de teatro sirve, ¿no? En el caso de tener efectos visuales para lograr la ilusión de objetos de repente capaces de distinguir, en el caso si tenemos un escenario oscuro y pues el artista, ¿no? Sale con algunas piezas electrónicas y con ese enfoque se representa, ¿no? ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De una bicicleta, electrónicamente prende luces y en la oscuridad tú distingues, es un teatro negro, pero a la vez se muestra, ¿no? Ya las luces que enfocan y qué es lo que está representando. Bueno, vamos a hablar otra obra, otra clasificación de teatro. También tenemos el teatro callejero, ya ustedes de repente han visto, ¿no? Cuando está por el centro de Lima y realiza muchos artistas este teatro callejero. Es una forma de teatro, pues, que trata de hacer espectáculo ya para las distintas masas, o sea, para la gente, ¿no? Que está transitando. Entonces, en este teatro se realiza en la calle, ¿no? En el espacio público, al aire libre, ¿no? Entonces, ahí no hay ninguna clase de escenografía, simplemente se muestra las obras, ¿no? Que el artista va a presentar en ese momento. Yo recuerdo que en centro de Lima, Ujú. allá por ¿dónde? En el Palacio en el Palacio de Gobierno, Sí, sí, por ahí. cerca ahí había una artista así como una actriz callejera de La Llorona. Ya, ya, muy De La bien. Llorona, estaba con unas marionetas así Ah, ya, de ya, muñecos mostrando, viejitos, y de ahí ya. cuando le empiezan a donar, que ahí grita, y ahí, Ah, ya, ya, claro, obviamente, ¿no? Está representando, pues, la emoción, ajá. está representando, pues, ¿no? Bueno, es una forma también de cómo ganar, pues, ¿no? La gente y demostrar su arte. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Teatro callejero, que también hay, teatro invisible, aquí es una de las variables del teatro callejero, bueno, en este caso donde el público no tiene conocimiento de que está en presencia de una obra de teatro, ¿no? Realizan teatro, pero la gente quizás a veces pasan, transitan y no lo toman importancia, ¿no? Es un teatro invisible. Teatro japonés, bueno, aquí tenemos como una forma también tradicional, como una característica de su drama, ¿no? En cuanto a sus, ¿se acuerdan? Estos artistas se pintan la cara, tienen maquillajes y elaboran, bueno, una pequeña escenografía en base a los actores, ¿ok? Características del teatro. Bueno, vamos a hablar un poco aquí que el teatro pues tiene tanto, se representa. En primer lugar, consiste en las puestas en escena. O sea, aquí se representa en vivo una historia, una situación, ¿no? Generalmente propicio. El teatro en sí muestra un auditorio donde, pues, a través de un público se puede expresar. Es una característica. Otra característica es que generalmente se representa ante un público o de repente ausencia de público, ¿no? Como la que dijimos hace un momento. Entonces, el tipo de puesta en escena puede verse más o menos involucrado en la pieza, no tanto como espectadores pasivos o activos en este caso, ¿no? Tenemos también otra característica que el teatro es un espacio teatral, puede contener material. En algunos casos sí, ¿no? Se presenta una escenografía, una decoración, un ambiente, presenta utilería, ¿no? Para que pues el teatro sea más imaginario. Otra característica que requiere también de la actuación de profesionales, ¿no? Entrenados para representar su acto. Aquí tienes que reencarnar diferentes personajes, relatos de la vida, ¿no? Los actores necesariamente pues tienen que emplear en algunos casos máscaras o, o en algunos casos también, como, ¿no? Como el teatro japonés, ¿no? Que se aplica a este tipo de maquillaje y máscaras, ¿no? Otra característica es que el teatro también presenta, ¿no? Los relatos representados siempre ocurre en presencia del público. O sea, aquí la recreación se da rara vez sin público, en algunos casos, ¿no? Pero necesariamente necesita también de un narrador, quien a veces comenta, ¿no? Una historia, un cuento, y nosotros o los personajes están realizando su acto, ¿no? Es parte de su historia también, ya como una característica del teatro. Entonces,
aquí hemos visto las características, ¿no? Que consiste en una puesta en escena, generalmente se hace en público, en algunos casos, ¿no? Con poca gente o en mayoría, ¿no? En un coliseo. También requiere de material, no te olvides, la escenografía tiene que ser decorado, ambientado. Requiere también, para hacer un buen teatro, de profesionales entrenados, ¿no? Salvo casos que a veces nosotros realizamos, pero ya para los escenarios grandes, ¿no? Un buen teatro, sí, profesionales del caso, ¿no? Para eso también hay centros de estudios que brindan este tipo de arte, ¿no? Eh, enfocados al teatro. Y bueno, pues por última característica es la presentación, ¿no? A través de máscaras, eh, pinturas en el rostro. Bueno, los elementos teatrales, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita, ¿no? Para realizar un teatro? Un escenario, ¿no? Un escenario viene a ser el fondo sobre el cual van a transcurrir la acción, ¿no? Los elementos, los artistas en movimiento, ¿no? Para la cual van a necesitar una escenografía. Bueno, va a ser parte de la decoración, las piezas, ¿no? En base a esto, pues se va a realizar la actuación, dependiendo qué es lo que se quiere hacer, o también se le llama utilería, ¿no? Bueno, en este caso los objetos de utilería son los cuales los actores interactúan, por ejemplo, árboles, espadas, flores, vasos, mesas, bueno, sin fin, un montón de cosas que se utiliza como utilería, ¿no? Dentro de un teatro. Bueno, también otro elemento es los actores. Bueno, los actores es la parte muy importante de la pieza teatral, ¿no? Quienes van a representar y van a llevar adelante la acción del trama o del guión, en este caso, dramático puede ser, pues, ¿no? Estos artistas obedecen a la dirección del director, ¿no? Para ello también existe un director en la cual lo va a guiar, lo va a anticipar, ¿no? Como un ensayo para poder realizar bien su teatro. Entonces, los elementos del teatro, no te olvides, son el escenario, los objetos utilitarios y los actores, ¿no? Tres puntos muy importantes como elemento. Bien, también se muestra los tipos de teatro. Bueno, dentro de los tipos de teatro tenemos tres ya llamados mayores, tenemos también las formas menores y las formas populares. Bueno, dentro de los tipos de teatro, cuando consideramos las formas mayores, aquí en teoría, este teatro pues exige, ¿no? A que los actores requieran de largos tiempos, ¿no? Demoran horas en el proceso, ¿ya? Dentro de este teatro, ya, vamos a encontrar la tragedia, aquí pues, ¿no? Aquí se muestra, ¿no? La desgracia dentro de una obra de teatro que pues tiene una historia larga, ¿no? Que demoran horas. Tenemos también la comedia, aquí eh, se muestra también, pues, ¿no? Una forma de cómo se muestra el carácter del artista en cuanto a la comedia, a la burla, todo eso, ¿no? El tragicomedia, pues originalmente conocida también como drama, se supone es un punto intermedio entre la tragedia y la comedia. También esto requiere de elementos y de tiempo, ¿no? Para poder realizar este teatro. Entonces, vamos aquí. Ya, vamos aquí entonces. Bueno, por otro lado, también puede clasificarse de acuerdo a este tipo, ¿no? A la forma de cómo se representa. También hay muchas formas, en este caso el tipo pues, de teatro, ¿no? En base al público, en algunos casos reducidos o en algunos casos con mayoría de gente. Tanto también se puede realizar en la calle, ya como escenografía o al aire libre. Aquí, por ejemplo, podemos tener el teatro de títeres, como su nombre lo indica, es una variante infantil, lo puedes realizar, ¿no? También en la calle, también en un escenario, donde quieras, lo puedes hacer. También tenemos el teatro de inmersión, son aquellos teatros de la vanguardia, ¿no? Bajo un público realizante una obra ante espectadores, ¿no? Que participan, pues, involuntariamente de la trama, ¿ya?
Grandes obras de teatro que conocemos, tenemos Edipo Rey, tenemos, pues, ¿no? Eh, Hamlet, de William Shakespeare, La vida es un sueño, de Calderón de la Barca, Puente Ovejuna, de Lope de Vega, El jardín de los cerezos, de Anton Chekhov, y muchas obras teatrales, ¿no? Que se han representado a través de estas novelas de varios escritores. Muy bien, ahora sí, ya sabemos qué es el teatro, cuáles son los tipos de teatro, qué es lo que se necesita en un teatro, ¿ok? ¿No? Ahí está, cuál es la ventaja, la desventaja, qué elementos, ¿no? El escenario, los objetos de utilería y los actores, elementos muy importantes en el teatro. Aquí, ¿cómo hacer un guión teatral? Preguntas, cuando tú vas a crear aquí un guión, vamos a suponer que tú eres el director, ¿no? Y vamos a ser el escritor de la obra teatral. Entonces, lo que realmente para realizar un guión teatral, tienes que, pues, realizar estos pasitos, ¿no? ¿Qué historia quieres contar? De repente vamos a suponer, como ustedes son pequeños actores, perdón, escritores, van a realizar, pues, una pequeña historia, ¿ya? ¿Qué es lo que quieres contar? ¿Cómo quieres contar esa historia? Bueno, ¿cómo van a ser tus personajes? Y pues, ¿cómo lo vas a imaginar? ¿Qué decoro necesita tu obra teatral, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tú tienes que realizar para, de repente, escribir un guión teatral, ¿no? ¿Qué historia quieres contar? La que tú quieras imaginarte, cómo quieres contar esa historia, también lo escribes, cómo serán tus personajes, qué personajes vas a utilizar y qué decoración, pues imaginariamente, ¿no? Vas a utilizar. ¿Qué elementos forman parte de un teatro? Aquí, por ejemplo, el diálogo es muy importante. Este es un pequeño, ¿no? Esto no es, vamos a decirlo, es un verso, ¿ya? Representado obviamente como un teatro. No es un teatro grande, como se puede decir, una obra grande, ¿no? Que demora, sino es un verso pequeño que también se realiza en un teatro, ¿no? El diálogo, bueno, en este caso, forma parte de los personajes. Aquí vamos a mostrarte como ejemplo, ¿no? Eh, un arte dramático, ¿no? Que comprende a dos personajes, ¿ya? Aquí está mostrando un diálogo. Esto está en prosa o en verso, ¿no? Entonces aquí dice, en un parque, es un ejemplo, ¿no? En un parque pequeño, ¿no? Ante un museo natural del Parque del Oeste, en uno de los bancos sentados, Luis y Charito tenían en sus manos una cuartilla, ¿no? Que Luis acaba de entregarle. Entonces Charito entra y dice, ¿no? ¿Lo has escrito tú? Bueno, Luis dice, claro, no, claro, es una poesía. La he escrito para que te lleves al verano, ¿no? Y si quieres lo lees de vez en cuando. Seguramente se estaba despidiendo, ¿no? O se iba de viaje. Bueno, Charito le dice, bueno, ¿no? Luis dice, léelo ahora. Charito no entiende bien la letra porque, ¿por qué no la lees tú primero? Le dice, ¿no? A Luis. Luis trae y coge el papel y empieza a leer. Bueno, aunque en realidad se la sabía ya de memoria, pues que Luis había escrito este pequeño verso o esta pequeña poesía dedicado a Charito, ¿no? Son dos personajes que están actuando aquí, pero enfocados en una pequeña historia, enfocados en una pequeña prosa, ¿no? Entonces aquí se manifiesta, ¿no? Sobre un texto que le expresa Luis a Charito. Dice, para terminar, Luis coge el papel, empieza a leer. Dice, quiero estar siempre a tu lado. Quiero a tu lado siempre estar, aunque pasen las horas, aunque se vayan los trenes, aunque se acaben los días, aunque se mueran los meses. Ya está, dice, dejó de leer ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí es una pequeña narrativa, ¿no? Una pequeña historia entre Charito y Luis. Obviamente seguro que Charito se iba de viaje y Luis le regala una poesía, ¿no? Bueno, es una forma pequeña de cómo pues se ha representado un pequeñito teatro, ¿no? Muy bien, entonces, hasta ahí ya sabes, ¿no? Cómo puedes crear tu historia.
Aquí está en verso, en prosa, nada más pequeño. O también tú puedes generar un cuento, algo, una historia que, pues, imaginariamente lo puedes hacer, ¿no? Y lo puedes representar en un teatro imaginario. Bien, entonces vamos con unas preguntas. Copie, por favor, yo voy a llamar lista. Nos queda, 5 minutos, nos gana el tiempo rápido. Ya, vamos copiando esas preguntitas. Dice, ¿qué es el teatro y su origen? Ya, ¿Puedo responder yo, profesor? ya, muy bien, muy bien. Ya, entonces vamos Bueno, con- el teatro son actividades culturales y algo que se manifiesta en procesos históricos. Muy bien, ¿no? Ahí se representa hechos históricos. ¿Dónde se originó el teatro? A ver, ¿quiénes fueron los primeros? Los Los griegos. griegos. Los griegos. Los Muy bien. griegos. Excelente, los griegos, ¿no? ¿Quiénes participaron? A ver, Fabricio, ¿quién más por ahí? Yo. Ah, muy bien. Ya. Camilo, Ya también. Alina Torres. Muy bien, Alina, ¿no? Muy bien, ya. Entonces, la primera, escriban, ¿qué es el teatro? Ahí está. ¿Y dónde se generó? En Grecia, los antiguos griegos, ¿no? Iniciaron el teatro. Ponga ahí entonces, Alina, Acuña es. Muy bien, Camilo y Fabricio. Muy bien, entonces ya saben qué es el teatro. Apunten ya para que no se olvide qué es el teatro. Aquí está, perdón, aquí está definido. Es una rama del arte escénico relacionado con la actuación. Y también tienen otro, ¿no? El teatro es una actividad cultural y artística más antigua de la humanidad. ¿Dónde se inició? Los griegos, ¿no? Iniciaron este tipo de teatro de acuerdo a las vivencias. Ya, entonces ya tiene la pregunta 1, vamos con la 2. ¿Cuáles son los elementos? Ahí hablé 3 elementos, ¿no? Que actúan ahí. Los actores, el Ajá. escenario y la Los utilería. actores, Los actores. Muy bien, 3, ¿no? Escriba entonces. ¿Cuáles son los elementos de teatro? Escriba, ¿ya? Bien, van rellenando y rapidito me dicen su... Audiencia, ¿y qué más? Actores. Ya, aquí está. Te olvidaste, vamos por aquí. Escenografía. Ah, escenografía, ¿no? Aquí está, no está. Estos son tipos de teatro por acá. Ya, gracias. Mm, Ahí está. Lo que se olvidaron, ¿ya? Escenografía, objetos de utilería y los actores. Son 3 elementos muy importantes que actúan en el teatro, ¿no? Ya no te olvides, entonces, ten presente eso. Un escenario, objetos de utilería. Aquí, pues, cuando hablamos la mesa, la silla, los vasos, la vestimenta, todo eso, ¿no? Y luego los actores, nada más. 3 elementos muy importantes, ¿ya? Va anotando, por favor, las preguntas. Y de pasadita lo va resolviendo, un favor, ¿ya? Bueno, esta no creo que se está repitiendo, ¿no? Que es el teatro igualito a la primera. Bueno, sí las características pueden poner, ¿ya? ¿Qué es una obra de teatro y cuáles son sus características? ¿Qué es el teatro? Es lo mismo, ¿no? Bueno, aquí, ¿cuándo es el día del teatro? Me faltó una respuesta. ¿Cuál es el día del teatro? Facilito. ¿Quién se quiere ganar 7 ahí? de marzo. 27 de marzo. 7 de marzo. Ay, no, Muy bien, Camilo, ya anote. Y Alina, creo, ¿no? Ya. Anote, 27 de marzo, facilito, ya para que se acuerde, ¿no? Entonces, el siguiente año viene marzo y ahí se va a recordar, hoy día es el día del teatro, lleve la papá y a mamá al teatro, pues, ¿no? Muy bien, entonces, el día del teatro es el 27 de... ¿Cuándo? Me olvidé, a ver, ¿cuándo es? 27 de marzo. Muy bien, 27 de marzo, anote. Bueno, ¿cuáles son los tipos de teatro? A ver,
Teatro cómico. Mímica, pantomímica. Mira, muy No, bien, muy bien. teatro sombra, teatro negro, teatro Teatro Mímica. callejero, teatro Callejero. buki japonés, teatro invisible. Muy bien. visible. Excelente. Sí, Eso sí, sí. la hora. Sin personajes, sin personajes. Está bien. Hora del recreo. Sí, 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 sí. Está bien, está bien, está bien. Muy bien lo que ha dicho, muy bien. Profesor, se repiten dos preguntas. Ya. Ya, ahí está, ¿no? Clasificación de teatro. Pantomima, teatro de títeres, así era. Teatro de sombra, teatro negro. Ya vaya copiando ahí. A ver, rapidito nomás. Oh, creo que ya, ya. Entonces, continuamos después del recreo. Vamos a respetar su recreo. Ya. Ya, chicos, entonces vayan a su recreo y volvemos, ¿ya? Para terminar dos preguntas más. Ya, chicos, entonces, si gustas, puede realizar. Ya, ahí, pero vamos a regresar, ¿ya? Ah, Profesor, perdón, ya no nos toca, ¿no? Ya. Uy, pensaba que estaba viernes. Entonces, chicos, profesor, por favor, solamente nos queda estos tres, ¿ya? tenemos que escribir una Bueno, obra. aquí se ha repetido, ¿ya? Esto bórrenlo. Los elementos del teatro estaba arriba, ¿no? Ya, si está en la plataforma, no lo tome eso. Ya, hasta ahí nomás. ¿Cuáles son los Profesor, hasta tipos? Ya ahorita lo dije. no lo estoy Formas abriendo. menores y formas mayores. Ya, muy bien. Dice, cree cuáles son los tipos de teatro. Ya, ahí está, ¿no? Formas mayores y formas menores. Menores, muy bien. Dentro de ello ya pues está los títeres, está otras representaciones, ¿no? Como ejemplo. Bueno, crear una obra de teatro. Esto lo pueden hacer chicos, a ver, vamos a ver. Una historia pequeñita, así como les mostré. A ver, imagínense ustedes que son pues, ¿no? Escritores y van a crear una pequeña obra de teatro y lo pueden hacer en base a una idea que ustedes tienen. Crean sus personajes, qué historia quieren hacer, pues, ¿no? Y imaginariamente lo van a poner en escena, ¿ya? No mucho, y así como esto más o menos, ¿ya? Chiquito, dos personajes que tenga, que actúen. Aquí, por ejemplo, ¿no? Una pequeñita historia entre Charito y Luis que se despiden, se van de viaje. Bueno, Luis le regala una poesía, y Charito pues está entusiasmado, quiere que él lo lea y le muestra, ¿no? Algo de cariño, afecto. Bueno, son pequeñitas historias. Aquí, por ejemplo, en forma de prosa, ¿no? Usted va a escribir en forma de prosa, o si gusta puede escribir un poquito más amplio, pero no necesariamente ya muy largo. Chicos, entonces, hasta ahí.